Buenas noches, profesor. Mi nombre es Manuel Murillo, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la sección T1 de la materia de Creatividad e Inventiva. Y esta es mi defensa con respecto al informe de análisis de familias de inventos. Como una introducción, podemos tomar en cuenta el hecho de que el análisis o la forma en la que se analiza un invento puede llegar a ser mundana en su pensamiento original de él simplemente tener una idea y llevarla a lo concreto. Es algo sencillo de complicar. Sin embargo, esto es un tema que requiere mucho más análisis y mucho más evaluación y conceptos para crear un invento como tal, o al menos para plasmar una idea de forma física. Una de las cosas que se requieren es conocer cuál es el procedimiento de análisis para una familia de inventos, pero antes de eso entenderemos qué es una familia de inventos. Realmente una familia de inventos hace alusión a un invento o un conjunto de ideas o de objetos concretos que se relacionan entre sí, ya sea por su funcionalidad o por el público al que van dirigidos. El ejemplo perfecto para esto sería los inventos de la familia del transporte, ya que existen infinidad de inventos y dispositivos e ideas concretas que ya existen como el avión, el tanque, el automóvil, la bicicleta e incluso el monopatín. Al igual tenemos ejemplos como lo son la familia del arte, que es un poco más abstracta, ya que en esto podemos tener ejemplos como un cuadro, pero también ejemplos como escultura o incluso materiales, como lo son un lápiz, un lienzo o un color, o incluso una pintura. El procedimiento para analizar un invento comienza con el plasmar una idea o tener una idea clave que se desea esquemar o dibujar. Luego, entender cuál va a ser la funcionalidad de esa idea o de ese invento y a quién va a ir dirigido. Posteriormente, se debe tener en cuenta a quién se le va a acotar esa idea, es decir, el público al que va dirigido. Al igual, después tendremos que tener en cuenta qué componentes o qué elementos se deben utilizar para desarrollar dicho invento, y un análisis final sería entender cómo producir, ya sea en masa o singularmente, ese invento. Una forma de darnos cuenta de cómo manejar esto es un teléfono, un smartphone, que hoy en día se usan muchísimo. El esquema es algo que debemos saber cómo se va a trabajar, qué va a hacer o cómo se va a ver. Posteriormente, tenemos que saber cuál va a ser la funcionalidad que lo puede llegar a diferenciar de otros de los miembros de la familia de inventos de la tecnología o del smartphone. Luego, posteriormente, saber qué elementos debemos usar para la creación del mismo. Y como último, es saber cómo producirlo en masa para poder venderlo o utilizarlo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es la evaluación a la hora de analizar un invento. Es decir, si no evaluamos cada aspecto individual de este invento, podemos llegar a equivocarnos con respecto a qué familia pertenece o qué es lo que debemos hacer en sus pasos. Un ejemplo es la familia de la zapatería. No podemos considerar un zapato ortopédico y un tacón miembros del mismo subconjunto. O la familia del calzado. La familia del calzado realmente lo podemos diferenciar entre la zapatería y el calzado, como que la zapatería es un zapato o un ortopédico, mientras que el calzado es todo lo que incluya el calzado, por así decirlo. Tenemos medias, tenemos calzadores, tenemos plantillas, zapatos, tacones, talco, etc. Y el último tema que me gustaría acotar es el beneficio, ya que a la hora de evaluar correctamente un invento, entenderemos perfectamente tanto a qué familia puede llegar a pertenecer como cómo llegar a evaluarlo. Por ejemplo, queremos evaluar si un pincel pertenece a la familia de los lápices. Existen de los dispositivos de escritura, vamos a llamarlo. Tenemos temas como inventos como el lápiz, el lapicero, el portaminas, también tenemos el bolígrafo, el marcador, etcétera. Son elementos que se utilizan para dar a conocer un mensaje en un lienzo, en un papel. Es entendible que un pincel sea similar, ya que su funcionalidad es dar a expresar una idea. Sin embargo, no podemos utilizar un pincel sin pintura, o no podemos utilizar un pincel en un cuaderno porque mancharía todas las los papeles de pintura.
Sería algo sumamente poco ortodoxo. Por ende, al evaluar correctamente un pincel, también podemos entender que sí, está hecho de madera y ayuda a escribir, pero no sirve correctamente para todo tipo de papel, igual que el lápiz. Sin embargo, el lápiz solo requiere de un sacapuntas, mientras que el pincel requiere de cerdas y de pintura. Entonces, por ende, evaluándolo, no pertenecería directamente a la familia de los lápices o de la escritura. Una evaluación concreta y una evaluación detallada nos da un gran beneficio, ya que si no evaluamos cada aspecto, el resultado que tendremos va a ser muy simplón. Un ejemplo es evaluar el comportamiento de los jóvenes en los colegios desde el 2010 hasta el 2020. Si evaluamos una vez al año, tendremos 10 intervalos de datos para evaluar. Sin embargo, si tomamos un intervalo de evaluación de 6 meses o de trimestres, será mucho más concreta la evaluación, por lo cual tendremos un resultado más decente de cómo evaluar un invento relacionado a la familia de la educación, ya sea clases virtuales como estas, o ya sea el comportamiento de uso de exposiciones o de una plataforma virtual o una plataforma presencial. En conclusión, el análisis de inventos es un tema que en hincapié suena muy simplón o muy sencillo, pero realmente conlleva una serie de pasos sumamente elaborados que concretan un análisis y un resultado totalmente comprensible si se hace correctamente. Muchas gracias por su atención. Una vez más, mi nombre es Emanuel Murillo, miembro de la clase de Creatividad Inventiva de la sección T1 y de Ingeniería de Sistemas, y esperando que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.